Hola, bienvenidos a Relatos de Medianoche. Vamos a descubrir los más íntimos secretos nocturnos de los faraones egipcios. Cuando el sol comenzaba a esconderse tras las dunas doradas del desierto, Egipto entero parecía transformarse. Las sombras se alargaban entre los templos, y el río Nilo, que había sido bullicioso durante el día, fluía ahora en un silencio profundo. Era la hora de los secretos, la hora en que el palacio del faraón se cerraba al mundo exterior. El mundo descansaba, y mientras todos dormían, el faraón iniciaba un ritual milenario. La noche en Egipto no era un simple descanso, era, para muchos, un tránsito espiritual. Dormir no era desconectarse, era entrar en contacto con el mundo invisible, y para el faraón, ese contacto era aún más profundo. Él no solo era el gobernante del pueblo, era también el nexo entre el mundo de los vivos y los dioses. Su descanso debía ser sagrado, protegido, ordenado y absolutamente respetado. Preparando el cuerpo del faraón, cada noche comenzaba con una ceremonia de limpieza. El baño del faraón era mucho más que higiene. Era una purificación sagrada. Un sirviente especialmente entrenado vertía agua tibia, mezclada con esencias, sobre el cuerpo del soberano. No era agua común, provenía del Nilo al amanecer, recolectada en silencio por sacerdotes y bendecida en el templo de Isis. Se mezclaba con pétalos de loto, mirra, resina de acacia y una pizca de nardo egipcio. El agua resbalaba lentamente por su piel, mientras otro sirviente recitaba antiguos himnos al dios Tot, guardián del conocimiento y el tiempo. Las palabras se pronunciaban en voz baja, como susurros que flotaban en la oscuridad. En esos minutos no se oía nada más que el goteo lento del agua, la respiración pausada del faraón y la voz melódica del sacerdote. Los aceites y los perfumes del sueño. Una vez seco, el cuerpo del faraón era ungido con aceites. El más sagrado de todos era el kifai. Este perfume era una mezcla compleja: miel, vino, zaz, canela, incienso, resina de pino, cardamomo, mirra y otros ingredientes secretos, cocidos durante horas hasta formar una pasta aromática. El kifai no solo calmaba los sentidos. Según las creencias, su aroma agradaba a los dioses y mantenía alejados a los espíritus oscuros. El aroma envolvía la habitación, que quedaba impregnada con una sensación tibia, dulce, envolvente. El faraón respiraba lentamente, dejándose llevar por esa fragancia que invitaba al descanso. Sus músculos se relajaban. Su mente empezaba a flotar. El vestuario nocturno. Luego venía la vestimenta. Nada de armaduras, ni joyas pesadas. Solo una túnica fina de lino blanco, símbolo de pureza. Algunos faraones preferían dormir desnudos, cubiertos apenas con una sábana de lino bendecida. Otros llevaban un pequeño collar con un amuleto de escarabajo hecho de piedra verde para proteger el corazón durante el sueño. Antes de acostarse, el faraón caminaba descalzo por la cámara. Tocaba con los dedos las paredes grabadas con jeroglíficos y a veces se detenía frente a una imagen de Ra, el dios Sol. Le hablaba en voz baja, le agradecía el día, le pedía que guiara su alma durante la noche. El lecho del faraón. Su cama era de madera de sicómoro, tallada a mano. No era un lujo, sino un acto ritual. El sicómoro era sagrado, pues se creía que conectaba el mundo físico con el espiritual. Los pies de la cama estaban tallados con símbolos de protección: ojos de Horus, plumas de mar, serpientes de Guadiet. El colchón estaba relleno de paja seca y hojas de palma, cubierto por lino blanco y ligero. En la cabecera siempre había una imagen de Bastet, la diosa con cabeza de gata, protectora del hogar. A veces, un gato real dormía a los pies de la cama, considerado un enviado de la diosa. Su ronroneo era música para el sueño del faraón. Las oraciones del tránsito nocturno. No se dormía sin recitar palabras. El faraón
con los ojos cerrados, repetía en su mente las oraciones enseñadas por los sacerdotes. Eran fragmentos del libro de los muertos, pero adaptados al sueño. Decían que estas palabras abrían caminos seguros para el alma. Eran una guía en el mundo onírico, como señales encendidas para cruzar el Nilo celestial. Las oraciones eran suaves, rítmicas, casi como canciones. Pedían protección, claridad de visión y el retorno seguro al cuerpo al amanecer. El sacerdote dormía en la cámara contigua por si debía intervenir. Su deber era velar por los sueños del faraón. El silencio sagrado. Finalmente, las lámparas de aceite se apagaban, una por una. Quedaba solo el parpadeo de una llama en la entrada, como símbolo de vida. La habitación quedaba en penumbra total. El aire olía a kifai, a loto, a madera cálida. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crujir de las hojas de palmas secas bajo el colchón. El faraón cerraba los ojos, respiraba lento, imaginaba el viaje de Ra por el inframundo. Se dejaba llevar. La noche egipcia era suya, y su alma, poco a poco, comenzaba su tránsito. Lo que soñaban los faraones, los sueños del faraón, eran registrados por los sacerdotes. Se creía que eran mensajes divinos. Al despertar, si recordaba algo, lo contaba en voz baja al primer sacerdote del día. Ellos lo escribían en papiros y lo analizaban. ¿Había visto un halcón? ¿Un lago? ¿Un niño? Cada imagen tenía significado. Un sueño no era casual. Era una señal del más allá. A veces, los faraones soñaban con el pasado. Con reencarnaciones, con sus padres muertos, con batallas que aún no habían ocurrido. El sueño era un espejo del alma y una ventana a lo eterno. Las noches especiales. Había noches distintas. Noches en que el faraón debía dormir en templos, en festivales sagrados, como la fiesta de Oped o el festival de Sed. El faraón pasaba la noche dentro del templo de Amón. Allí, bajo columnas gigantes y frescos dorados, el sueño era aún más profundo. Se decía que, en esos lugares, los dioses hablaban en sueños. En esas ocasiones, el lecho era diferente, más alto, más adornado y rodeado por estatuas protectoras. Las oraciones eran más largas, se encendían más incienso, y los sacerdotes cantaban suavemente durante horas para que el sueño no fuera interrumpido. Los guardianes del descanso, los guardias reales, tenían la orden de no hacer el más mínimo ruido. Caminaban descalzos, se comunicaban con señas. Nadie podía interrumpir el descanso del faraón. Si algún ruido lo despertaba, se consideraba un mal augurio para todo el reino. Incluso los animales del palacio eran entrenados para no hacer ruido durante la noche. Los perros eran llevados a otras habitaciones. Las puertas se cerraban con telas para amortiguar cualquier crujido. Todo el palacio respiraba al ritmo del sueño del faraón. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocaba el borde de las pirámides, los sirvientes ya estaban listos, pero no entraban aún. Esperaban que el sacerdote diera la señal. Solo cuando el alma del faraón había regresado completamente, se abrían las puertas. El despertar era lento, pausado. Se ofrecía agua, dátiles y pan caliente. Se encendía incienso fresco. Y si el faraón había tenido un sueño revelador, ese día se escribía una nueva página en los registros secretos del templo. Así eran las noches del faraón, ricas en aromas, suaves en sonido, cargadas de misticismo. Cada noche era una travesía, un rito, una conversación silenciosa con los dioses. Y ahora tú, que has viajado con nosotros a través del tiempo y la penumbra, ¿estás listo también para cerrar los ojos, respirar hondo y dejarte arrullar por los susurros del pasado?